Bueno, jóvenes, vamos a retomar la clase que dejamos la semana pasada, la doctrina del hombre o antropología bíblica. Repasar algunos conceptos, podemos tomar el manual que tenemos con nosotros. Recuerden que sugerimos la lectura de este libro, especialmente de los versículos que el autor trae. Y observemos cómo está ordenado el contenido. El estado original del hombre es el primer apartado. El segundo, el estado actual del hombre. El tercer apartado, estado futuro del hombre. El impacto de la doctrina bíblica del hombre sobre la vida del cristiano y después una reseña histórica. En cuanto al estado original del hombre, ya lo vimos en la semana pasada, apenas un muy pequeñito repaso guiándonos por el contenido. El lugar del hombre en la creación. Recuerden que habíamos dicho que la visión que tiene Jesús, que presenta el Señor, es distinta de la que presenta el judaísmo. Repasemos el texto que se encuentra en Marcos capítulo 2. Marcos 2, versículos 27 y 28. También les dijo, el día de reposo o sábado fue hecho por causa del hombre, y no como los judíos hasta el día de hoy entienden, que el sábado es la corona de la creación, no el hombre. Como dice luego acá el texto, y no el hombre por causa del sábado. ¿Saben que de acuerdo a la filosofía que tengamos cada uno de nosotros en nuestra mente es como actuamos? Y es el caso de los judíos que en la forma en cómo ellos concebían al hombre y al sábado, era la forma en cómo actuaban y que ofendía al Señor. Honraban tanto el sábado a expensas del hombre, al punto que cuando Jesús hacía sus curaciones en sábado, honrando al hombre y sirviéndose del sábado como un siervo a favor del hombre, ese fue el objetivo que Jesús, así fue como lo presentó. Ofendía la sensibilidad de los judíos, que lo veían al revés, que el hombre era un esclavo de un sargentón, es como se usó la expresión la semana pasada. Entonces el hombre está al servicio del sábado. ¿Por qué el judío lo veía de esa manera? Al mirar el orden de la creación, de los 3 primeros días como que fueran un recipiente y los otros 3 días posteriores, cuarto, quinto y sexto día, como los ocupantes del recipiente, como el agua que cubre el vaso. A la hora de observar cómo se forma el primer día y el cuarto llena el primero, el segundo día como el quinto llena el segundo y el tercer día como el sexto llena el tercero. Eso se vio la semana pasada. En consecuencia, entonces, puesto el vaso y llenado su contenido, el sábado aparentemente sería la corona de la creación, es como el judío lo mira. Y Jesús, pues, mostrando que es distinto. Más bien, el hombre es la corona de la creación y se le dio el sábado como un regalo, es lo que dice el texto acá. El sábado fue hecho para el hombre, en favor del hombre, por causa del hombre. Se lo creó para el hombre, no al revés. Entonces, esa visión y distorsión es la que crea nuestra conducta. En consecuencia, hagamos una reflexión. Según lo que creamos es como actuamos. Es lo que pasa incluso entre hermanos adventistas. Ayer estuve con ciertos hermanos en algún lugar. Uno en particular es vara del pastor y otro hermano que aparenta serlo, no queda claro porque él dice que no lo es, pero tiene cierto comportamiento. Y según la idea que uno tiene en la cabeza es cómo se comporta. Y en el caso de uno de ellos, a la hora de comer, era un buen momento de almuerzo, su ideología hace que perturbe la comida de otros. Hermana, eso no se debía comer. Que la gelatina, que el postre, lo que fuera, puede ser que tenga razón. Yo no voy a cuestionar en cuanto a si la comida tenga o no elementos que puedan ser perjudiciales. Lo que sí cuestiono es el modo como lo hace de herir el corazón del hombre. La hermana estaba ofendida, molesta, porque se le dijo, hermano, usted está comiendo aquí la gelatina y usted sabe que eso es dañino. Y la hermana un poco más y lo pone al costado. El apóstol Pablo con frecuencia enseña que yo tengo libertad, pero si mi libertad es causa de tropiezo para otros, pues yo no voy a permitir que el otro se tropiece por mi libertad. Más bien yo me aparto para honrar, porque es corona de la creación, imagen de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento se caracteriza por
recuperar aquello que Adán perdió, la imagen de Dios, que es uno de los temas que aparecen también en el estudio de este tema de la antropología bíblica. Y mis hermanos, ustedes son alumnos y cuando se retiren, llévense el concepto de que el hombre es la corona de Dios y todo lo que Dios lo creó es para servicio del hombre. Cuando uno piensa, pero el sábado, Dios puso la ley para ayudarle al hombre, no para recargarlo, no para aplastarlo, porque Dios ama a su Hijo. Traemos esto en consideración al tema del sábado. Entonces, dice el lugar del hombre en la creación, el contenido de la imagen de Dios y la justicia original. El hombre era justo originalmente y perdió su justicia por causa del pecado. Otro ítem, la sexualidad en su estado original. Sería penoso que entre hermanos adventistas encontráramos quienes piensan que el pecado original fue el acto sexual por primera vez llevado a cabo entre Adán y Eva. Casualmente acabo de charlar con alguien en estos días pasados y tiene ese concepto. Hermanos, no es extraño. Por consecuencia de tal, otra vez, ideología, la conducta se ve afectada. Su relación matrimonial, sexual en el matrimonio, pues tiene problemas. Como cuando es una actividad obligada que hay que hacerlo para procrear hijos, pero si uno puede evitarlo. No, hermanos, eso es distorsión. Entonces, una enseñanza como la doctrina del hombre, la que estamos estudiando, que nos ayude a visualizar mejor cuál es el plan de Dios para la criatura, para el hombre, de modo que tenga conceptos correctos en las diferentes áreas, en este caso la sexualidad. Así sea feliz y hace feliz a aquellos que le rodean. Y el tema que hoy queremos desarrollar con mayor tiempo, en el ítem E que vamos a repasarlo ahora, es la vida interior, su soporte orgánico, lo titula el autor, y tiene que ver con el monismo bíblico en contra del dualismo de la filosofía, dualismo griego. Ya vamos a entrar de lleno a ese tema, pero yo quiero anticiparme diciéndoles lo siguiente. Hay autores que están publicando pesados materiales. Este es uno. La muerte y el más allá, ultratumba, ¿no? Y ponderan a este autor como que reúne su mejor investigación sobre el tema acerca de qué ocurre después de la muerte, tanto en ultratumba, allí en el aire, como el cielo, el infierno, esos conceptos populares. Y reúne una cantidad de versículos y hasta cuestionan nuestra investigación o nuestros hallazgos, el concepto del alma particularmente. Y hermanos, como estudiantes de la Biblia, ese tema lo tenemos que dominar muy bien. Hoy vamos a ver versículos, vamos a analizarlos, de modo que cuando nos encontremos con algunos textos, es el caso de la parábola del rico y Lázaro de Lucas 16, aquello que aparece en el quinto sello, las almas que claman debajo del altar y piden venganza, ahí dice almas. También aparece la palabra psique o alma en Apocalipsis capítulo 24, las almas de los decapitados. Mientras que en nuestra traducción que tenemos, nuestra Reina Valera 60, traduce de otro modo. No estaría mal que tuviéramos acceso a la versión 1909, que es más literal. Así vemos cómo aparece en el griego. Y ver si realmente es así. Que es un alma que está descarnada y puede comunicarse o puede emitir, como en este caso, sentimientos de venganza. O en Apocalipsis 24, esas almas que se sientan para juzgar a los que han sido, en el milenio, los que han sido pecadores. Entonces, los versículos bíblicos los tenemos que conocer, dominar, nuestra doctrina. Un argumento que se está usando, que lo trae este autor Samuel Vila, la supervivencia del alma. Esto lo vamos a ver más en detalle, pero quisiera por lo menos mostrar un panorama para que oportunamente lo vamos a ver. Es el concepto de la revelación progresiva. Cuando se nos dice que los adventistas se anclaron con una revelación del Antiguo Testamento que efectivamente no revela mucho acerca de ultratumba, y lo tomamos como base para sostener nuestra doctrina de la inmortalidad condicional, y cuando usamos el Nuevo Testamento sobre la base del Antiguo, que no revela ultratumba, este autor Samuel Vila dice: esa gente se ancló, se quedó con una revelación que es progresiva. Por supuesto, no aparece en el Antiguo,
pero como es progresiva, aparecerá en el nuevo y aparece en el nuevo. Efectivamente hay versículos, hermanos, que dan que pensar. Algunos de Jesús, que su gusano no muere y sufre por los siglos de los siglos, en Marcos capítulo 9. Entonces, según esos autores, esa es la prueba de que la revelación del antiguo, que es escasa, como es progresiva, en el nuevo aparece toda la luz. Reconozcan pues los testigos adventistas que hay tal revelación progresiva. Es lo que se nos quiere decir. El punto ¿es correcto eso? Eso lo queremos estudiar también. Ustedes ven, hermanos, que esta doctrina, la doctrina del hombre, en sus varias facetas, la necesitamos para sostener un mensaje adecuado como un pueblo que tiene claro qué es como pueblo, o quién es como individuo, y a dónde va. Si conocemos bien nuestros orígenes, imagen de Dios, retrato de Dios, puestos por Dios acá en la tierra, recuerden que se dijo la semana pasada, que la imagen de Dios no es tanto que nos parezcamos físicamente a Dios. Tenemos elementos que Dios puso en nosotros, los ojos, los oídos, la boca. Dios puede mirar, puede moverse, hablar, pero va más allá que la reducción que es el ser humano, elementos corporales. La imagen de Dios va más allá que eso, y es que Dios nos equipara con dominio. El texto en sí habla de dominio. Cuando dice hagamos al hombre, leámoslo en Génesis capítulo 1, ¿en qué contexto aparece la imagen de Dios? Imagen y semejanza. Es en el contexto de dominio, de jurisdicción. Capítulo 1. Versículos 26 y 27. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Esa expresión no la olvidemos. Creó un retrato para que gobierne. Y entonces somos retrato de Dios en cuanto Dios gobierna en su esfera para que nosotros gobernemos en la nuestra. Y recuérdense el diálogo entre Jesús y el centurión. Yo no soy digno de que entres en mi casa porque tú di la palabra, porque soy hombre puesto bajo autoridad. Yo tengo mi dominio, tú tienes el tuyo. Yo le digo al soldado, ve, va, al criado va, viene, y lo hace. Yo domino un ámbito material, pero tú dominas el ámbito del espíritu. Así que tú dilo a distancia. Yo no, tú eres superior, no, tú no puedes entrar en mi casa, soy indigno. Y Jesús estaba emocionado al escuchar esas palabras, que le reconocía el ámbito del espíritu. Así también nuestro Creador tiene un ámbito, Él es Señor del universo todo, y nos dio a nosotros un ámbito, acá en esta tierra, gobiernen como mayordomos. Y hermanos, qué precioso lo que Dios nos confiere, la jurisdicción, la capacidad de gobernar animales, etc. Pero al punto tan extraño hoy, por el pecado, que corremos el riesgo de la autodestrucción. No solamente la amenaza nuclear, como está pasando con un país, con Irán, sino la reacción de estos otros países, Israel, Estados Unidos, de destruir a Irán. Entonces, un desastre terrible. Dios dio dominio, pero no para la autodestrucción. Ahí se muestra absolutamente que nos hemos alejado de la imagen de Dios. Entonces, seguimos con el contenido. Ya miramos con más detalle el tema de alma y espíritu, el monismo bíblico, una integridad. Luego el estado actual del hombre, el tema del pecado, la realidad que todo lo impregna. Enumera los versículos para que estudiemos. Vamos a gastar un tiempito con eso, está muy bonito. La interpretación, el tema de la solidaridad. Adán cayó y en bloque hizo caer a la raza humana. Jesús nos salva y en bloque salva a la raza humana, para aquellos que creen en Él. Es lo que pide es, crean, yo en bloque los salvo a todos. Así como Adán en bloque nos hace perder a todos. Eso lo cuenta Romanos capítulo 5. Y en un momento más quisiera comentar el plan de salvación A y el plan de salvación B. El plan de salvación A que hubo en el cielo con los ángeles, muy distinto del plan de salvación B, que es solidario. En el del cielo era individual. En un momentito más ya lo comentamos. Los puntos acá que incluye el autor: tendencias irresistibles, triunfo sobre las tendencias,
Bonito concepto. El concepto de la muerte también va a ir asociado con lo que se va a comentar acerca del dualismo platónico, ¿no? Si hay vida en ultratumba. Estado futuro del hombre, morada temporal de los santos, el hogar permanente de los salvos, el cuerpo futuro y el impacto de esta doctrina en la vida diaria. Bien, hermanos, vamos entonces a abrir. Quisiera invitarles a que leamos juntos, lo estudiemos, lo que sería el estado actual del hombre después del monismo bíblico. Estamos en la página 251. ¿Sí? Estado actual del hombre. Lo leemos, algunos párrafos importantes y especialmente algunos versículos comentamos. Vale la pena. Página 251, estado actual del hombre, lo que la Biblia trae, la información que trae. De acuerdo con los capítulos iniciales del Génesis, el destino de los primeros seres humanos era el de una existencia feliz como colaboradores de Dios en el Edén. Noten la expresión. El autor es un hombre muy capaz, es un hombre bien informado. Para decir lo que dice sorprende. En ese jardín del palacio real, que es el significado literal de paraíso. Un jardín del palacio real. El jardín del trono de Dios. En ese jardín o paraíso, Dios pone al hombre. Tremenda responsabilidad. Estaba el palacio real. Y que el hombre, al manejar el jardín, al cultivarlo, al atenderlo, debía cumplir lo que el rey del palacio real ordenaba. No toques el árbol prohibido, come de todas las frutas que yo te doy. De paso, hermanos, respecto de la caída de Adán y Eva y el mandato de Dios, hay mucha distorsión. Un hecho es el mismo concepto del dualismo, cuerpo y alma, que ahora se va a estudiar. Pero mire, aún con el mandato de Dios, cómo Satanás lo impregna todo. Y con lo que voy a decir ahora, voy a hacer un desafío. Desconfiemos de nuestra mente, de la información que hemos recibido, porque como ocurre con el surco del pelo cuando nos peinamos, se formó un surco y queremos peinarlo de otra manera, ya no se puede hacer porque se formó el surco. Nuestra mente se formó un surco y es efecto de la cultura, prejuicio, cuánta cosa. Y leemos el texto con ese surco, corremos peligro. Un ejemplo. ¿Cuál es el mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva? Fíjense que hay una versión divina y una versión satánica. Y la más popular, aún entre adventistas, es la versión satánica. ¿Cuál es el mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva? ¿Alguien se anima a responder? No se ofende si yo digo, si llega a dar usted la versión satánica. Sin leer el versículo. Razonemos. ¿Cuál es el mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva? Ajá. ¿Y puntualmente qué es entonces? ¿El mandamiento cuál es? No, en el Edén. Estoy hablando del mandamiento en el Edén. Puntualmente allí, frente al árbol, ¿cuál fue el mandato de Dios? Bueno, mis queridos hermanos, aquí mi hermano que está aquí delante de mí y allá también, con todo el amor y respeto, dieron la versión satánica. Mi hermano allí dio la versión correcta. ¿Cuál es la diferencia? La versión satánica es, yo no voy a la iglesia porque ahí te prohíben, no puedes tomar, no fumes, no bailes, no andes con chicas, no, puro no. Y finalmente nos quedó esa versión de que, ¿cuál es el mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva? No comas del árbol prohibido. Eso es versión satánica. En verdad, la versión divina es, como bien lo dijo él, y dice el texto, come de todo. Es positivo, hermanos. Pero para que disfrute de todo, no toques este árbol. Cuando uno se pone a ver la versión satánica, la de Dios, hermanos, es sí. Es come de los árboles. Si lo aplicamos a los 10 mandamientos, el séptimo mandamiento, que dice no cometerás adulterio, ¿qué está diciendo en verdad?
disfruta de la vida, disfruta de tu mujer, disfruta de la existencia, pero no me toques acá. Al no tocarlo, disfruta acá. El mandamiento de Dios, visto como el apóstol Pablo lo menciona, que dice, fíjense en Efesios, ¿qué está en la Biblia? Él hace esa versión positiva del mandamiento. No es que uno dice, pero el mandamiento dice, no adulterarás, y eso es. Hermanos, recuerden que, ¿alguien recuerda cómo es el primer mandamiento del Decálogo? Los judíos lo manejan bien. ¿Cuál es el primer mandamiento del Decálogo? No tendrás dioses ajenos. No. Yo te saqué de Egipto de tierras de servidumbre. No tendrás dioses ajenos. ¿Qué está diciendo con ello? Yo te saqué de la esclavitud, te pongo en libertad, disfrútalo, no toques dioses ajenos. Es decir, la versión positiva de Dios es que nos llevó a tierra de libertad. En el Edén les dio abundancia de alimentos y para que disfrutemos de la libertad y de los alimentos, esto no toquen, esto es mío, el resto disfrútenlo. Miren, hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 28. Es una reflexión del octavo mandamiento que dice, ¿alguien recuerda el octavo mandamiento? Ok, no robarás. Pero miren cómo lo dice el apóstol Pablo, Efesios 4, 28. El que hurtaba, no hurte más, sino, y lo que viene es la parte positiva, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En lugar de sacar cosas para provecho de uno, que eso es robar, más bien provéase para ayudarle al que está en necesidad. Es lo opuesto de robar, que está incluido en el no robarás. Lo mismo pasa con el siguiente mandamiento, no mentir. Aparece en el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El noveno mandamiento tiene que ver con el habla, no levantarás falso testimonio. Y luego dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, cuando tú hables, no es que te abstengas de decir mentiras, sino sea abundante, sea prolífico ¿en qué? En edificar a otros. En cuanto a robar, yo me abstengo de robar. Más que eso, es ayuda. En lugar de sacarle, dale. ¿Se logra ver, hermanos, el aspecto positivo del mandamiento? Eso fue lo que, reitero, es lo que dice el primer mandamiento. Yo te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te metas con estas cosas. Disfruta de la libertad. Entonces, si ustedes captan, hermanos, traemos este concepto de mentes con ciertos prejuicios y nos ponemos a leer el texto bíblico con esta mente, con el surco, dije hace rato, en algunos casos tendremos que ser desafiados. Para que se modifique el surco, entonces podamos leer el texto más profundamente para extraer la luz que Dios quiere que extraigamos. Y es lo que pasa con el concepto de pecado, que miramos ahora, el estado actual del hombre. Seguimos página 251. En ese jardín del palacio real, que es el significado literal de paraíso, servirían a Dios. Génesis 2.15, que debían labrar la tierra de ese jardín. Y disfrutarían de una estrecha comunión con Él. Génesis 3.8, ahí muestra que Dios los andaba buscando. ¿Dónde están ustedes? Entonces había comunión entre ellos, entre Dios y la criatura. La primera pareja podría beneficiarse con un principio sustentador de la vida, que se encuentra en la cercanía con Dios y en comer el fruto del árbol de la vida. Estar cerca de Dios. Y el fruto, allí era un representante, literal y simbólico a la vez. Literal había un árbol, pero era simbólico, porque Dios daba esa eternidad, pero lo permitía a través de ese árbol. Dicha felicidad no prevaleció por mucho tiempo. Con el pecado se produjo el punto de inflexión, la traición de la confianza y las órdenes expresas de parte de Dios. Esto tuvo que ver con otro árbol ligado al conocimiento del bien y del mal, una expresión idiomática hebrea que implica capacidad llena de autoconfianza
para juzgar y decidir por uno mismo, generalmente con la edad. La persona que es jovencita no puede discernir el bien y el mal. Miremos un ejemplo, aquí el autor nos da Primero de Reyes 3:9. Los varios versículos que se pone allí. Efectivamente, hermanos, el bien y el mal se discierne mayormente con la edad. Y Adán y Eva, al ser muy jóvenes, digamos casi como niños, recién creados, ellos adquirirían esa experiencia siempre y cuando obedecieran a Dios. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Es la oración que hace Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Entonces, Adán y Eva, frente al árbol del bien y del mal, estaban casi como Salomón. ¿Cómo puedo discernir para saber el bien y el mal? Dios los guiaría a Adán y Eva para que ellos disciernan con una orden. No lo toquen, ustedes van a discernir el bien y el mal. Yo voy a estar con ustedes, les voy a enseñar. Es lo que la hermana White nos agrega, que los ángeles venían diariamente para instruirlos, así como a Salomón, enseñarles, con la condición, no toquen. Tocan el árbol, pierden la instrucción. Los ángeles no vienen más. Y entonces están a la deriva, tendrán que aprender con mucho dolor el bien y el mal. Y gente que se inclina por el mal y otros que luchan buscando el bien, pero con mucho dolor. Seguimos leyendo. Aunque los primeros padres, o los primeros seres humanos fueron creados como adultos, todavía dependían de Dios para sus decisiones morales. Como se ha indicado antes, sin embargo, escogieron la autonomía, siguiendo las insinuaciones de la serpiente. Y el autor hace una traducción literal del versículo en hebreo de Génesis capítulo 3. ¿Y qué importa si Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto? O nuestra Reina Valera dice, con que Dios dijo, en fin, son diferentes matices, pero el punto básico es que Satanás cuestiona. Dios dijo que no coma. Y luego la sugestión, Dios sabe que si comen serán como Él, sabiendo el bien y el mal. Es una mezcla de palabras. Efectivamente, hermanos, uno puede discernir el bien y el mal dolorosamente, penosamente. Y es ver que separados de Dios, vemos el mal que ello significa. Y hay quienes buscan la reparación, buscan a Dios y otros que no les importa. Como cuando un padre le dice a un hijo, hijo, cuando tú estés en mi casa, yo te enseño, yo te preparo para largarte a la vida. Pero el hijo rebelde, como el hijo pródigo, se aparta de la casa y aprende a golpes en la calle. Acuérdense de los malos amigos que le gastaron el dinero. Y entonces, en el momento en que estaba comiendo animales, la comida de los cerdos, ahí recapacita, vuelve en sí. Y entonces retorna. Bueno, ese conocimiento se aprendió con dolor. En el caso de Adán y Eva, con algo adicional, una culpa, un pecado que Dios tenía que castigar. Seguimos más leyendo. Esta traición los incapacitó para una amistad íntima con Dios y para disfrutar de los beneficios vinculados con esa amistad. Se habla de Satanás, aquí hermanos, en los párrafos que siguen. Yo los dejo con ustedes, que ustedes lo analicen, un tema que es conocido también, pero vamos a entrar en Romanos 5:12. Mientras tanto abrimos aquí el texto en griego. Cinco 12. Ok, creo que lo vamos a mirar un poco después. A esta altura es la palabra clave acá, con la cual hay confusión. Está subrayado allí. Leamos juntos. Estamos en la página 253. La gravedad de la rebelión de Adán y Eva y sus extensas consecuencias se analizan en Romanos 5, del 12 al 20. Qué bonito, hermanos. Ahora lo leemos completito. Aparecen a fin de aclarar el carácter crucial de su antítesis, la obediencia de Cristo en la cruz, como la puerta abierta de salvación para la raza humana. Entonces vamos a leer
Romanos 5, 12 al 20. Lo leemos juntos. Si quieren guiarse por la pantalla, ahí se puede mirar también. Ahora lo habilitamos. Okay. Lo que está en azul, lo que está arriba, más arriba es en griego. Solamente lo que está en azul. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, esa expresión es cuestionable, es la que vamos a repasar en un ratito más, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quisiera comentar el versículo 18 y el 19. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. 19, lo mismo, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Eso se llama solidaridad. Solidaridad porque es sólido, se hace un bloque. Uno lo efectúa y en bloque se solidifica el resto. Esto es, peca Adán y la desgracia le cae a la raza humana, aunque no haya pecado al modo de Adán. Es lo que va a decir después, fíjense en el versículo 13, 14. 5, 13, 14. En el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, hasta la aparición de la ley, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. No pecaron como Adán y sin embargo la muerte les llegó. ¿Por qué? Por la solidaridad del pecado de Adán. Ese plan se llama plan salvación B, o sea, algunos teólogos le llaman plan B. ¿Qué significa plan B y plan A? En el plan A, que es el plan de salvación de los ángeles, no había solidaridad. En el plan B sí. A ver, en el plan A significa el ángel que peca se pierde sin que afecte al compañero. Cuando efectivamente Satanás lleva la rebelión en el cielo y Dios pues va a poner a Satanás delante de todos como el archirrebelde, no es que porque haya pecado a Satanás contagió de un virus pecaminoso a su compañero y al otro, sino por la libre decisión de cada cual. Escogían ponerse del bando de Satanás o del bando del Señor. Más o menos como ocurrió con la caída de Coré, cuando Moisés pues enfrentó a Coré. ¿Y quiénes estaban con Coré en la rebelión? Pues se pusieron del lado de él. Pero hubo gente que no fue afectada por la rebelión de Coré y eran de la carne de Coré. ¿Quiénes? Los hijos de Coré. El texto bíblico menciona que los hijos de Coré no se perdieron en la contradicción de Coré. Aún más, ellos fueron autores de salmos, los hijos de Coré. Están en la Biblia como salmistas. Entonces, ahí vemos que ese es el plan que ocurrió en el cielo, reitero.
Plan A, vamos a llamarle así con eso, plan 1, como queramos llamarle. Pero es un plan distinto del plan solidario de Adán. Nuevamente, cuando Lucifer lleva adelante la rebelión, arrastra a un ángel, arrastra a dos, los cientos y miles y cuantos que le acompañaron, pero había de ellos quienes podían tomar la decisión opuesta y abrirse, separarse y pasarse al lado del Señor. No era una rebelión que contagiara, como pasó con el pecado de Adán. El solo hecho de descender de Adán ya lleva llamémosle un virus, su estado pecaminoso. Por más que no queramos, yo no robé ninguna fruta, el niño que nació, ya nació pecaminoso. Y aquí, hermanos, tenemos diferencias con teólogos, incluso con algunos adventistas también, que llevan una teoría que se llama teoría pelagiana, de Pelagio. Fue un teólogo contemporáneo de Agustín. Agustín peleó mucho contra él, que decía, el ser humano nace bueno, esencialmente bueno. La sociedad lo hace malo, el medio ambiente, la educación. Y nosotros decimos que nace malo. En maldad he sido concebido, Salmo 51. Nace malo. Sí, pero no cometió pecado. ¿Qué maldad? Es que la maldad o lo malo no tiene que ver con acción de pecado, con comisión de pecado. Tiene que ver con naturaleza, con haber venido al mundo. Porque desciende de un gen pecaminoso que es Adán. Reitero, hasta hoy tenemos ese problema porque hay algunos pastores nuestros que tienen tendencia pelagiana. Y entonces presentan la descripción del hombre, aún el plan de salvación, en esos términos. Y causa confusión, porque uno razona, es cierto, el bebé no cometió pecado. No, hermanos, no se trata de acción, se trata de estado. El niño nació, ya está, tronó, ya nació aquí en el planeta Tierra, tronó, ya es pecador, aunque no haya cometido pecado. ¿Por qué? Por el concepto solidario del plan B. Adán pecó y en bloque trajo la condenación. Es lo que dice Romanos 5, que acabamos de leer. A diferencia del plan salvación A, que cuando Satanás pecó, el que le quiso escuchar se sumó. El que no le quiso escuchar, hasta se pudo haber aliado un tiempo, después se separó y volvió. Eso no sabemos. Pero sí sabemos que cuando hubo lucha, se separaron allí los ángeles. Y la tercera parte fue botada a la tierra. Entonces traje el ejemplo de Coré para ilustrarlo, porque curiosamente es el caso del hombre cuyo pecado no contagió a sus hijos. ¿Cuánta gente que se le sumó a la rebelión de Coré? Pero los hijos de Coré no cayeron. Ellos se separaron de su padre, no apoyaron la rebelión de su papá. Y ellos se salvaron y son autores de los salmos. Pensemos en Amán. Amán, Agageo, el rebelde enemigo de Mardoqueo, de Esther. Cuando él hizo la soga y el rey ordenó que muera él y su familia, y sus 10 hijos son pasados por la horca. ¿Qué diríamos de Acán? Cuando hubo que apedrearlo, se apedreó a toda la familia. ¿Por qué? Porque la esposa y los hijos apoyaron. O al menos no se resistieron, no denunciaron a su padre. Qué importante, hermanos, que cuando educamos a nuestros hijos, que pongamos a Dios por encima de nosotros como papás. Que si un papá comete un desliz, a veces podemos cometer graves errores, que el hijo siempre discierna: papi, yo te quiero, pero no puedo apoyarte en lo que haces. Te voy a denunciar. Hijo, me denuncias y, papi, o me alejo de ti. No te puedo apoyar en lo que tú estás haciendo. Bien, eso ocurrió con los hijos de Coré, pero no así con los hijos de Acán. Por eso murieron en la quema que Josué ordenó contra Acán y toda la familia, incluido la esposa y los hijos. ¿Se entiende entonces lo que es el plan A? Es un plan individual. Cada uno cae por su pecado. Pero el plan B, el solidario, el de Adán, que leemos otra vez, cayó Adán y en bloque nos hizo perder a todos. Viene Jesús y en bloque nos salva a todos. Si tuviéramos que elegir entre un plan y otro, ¿saben, hermanos? Yo doy mi opinión personal. Prefiero el plan B. Yo amo a mis hijos. Pero si fuera el plan A, yo busco mi salvación y aquí el ángel, mi hijo, tiene que buscar la suya. Yo ya no
no hay quien murió por ellos. El plan A es ese. Es cada cual salva su pellejo. No hay uno que murió y los salva en bloque. Por eso es que cada ángel tenía que decidir por su cuenta. Ya lo dice el texto de Hebreos capítulo 2, acompáñenme. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, en cuanto a la venida y la obra de Cristo. Jesús muere por la raza humana, pero salva a los creyentes, aquellos que echan suerte con Abraham y su descendencia, que aceptan el pacto. Cristo, su sangre los cubre, pero de ninguna manera cubre a los ángeles, ni tampoco a los pecadores, aunque murió por ellos. Decía esto hace un momento acerca del plan solidario, porque soy el papá y mis hijos, y si mis hijos se descarrían, y yo me mantengo y oro, tengo esperanza, porque hay alguien que murió por ellos, y en bloque los salva. Lo único que necesitan ellos es que les abra la mente, y entonces tengo que orar, para que esa mente se abra en algún momento, y con un sacudón lo que fuera, se abre y ven que alguien murió por ellos, no que tienen que salvarse a sí mismos. Imagínense un joven en la droga, un papá que sufre, mi hijo en la droga, ya está perdido, el plan A, está perdido, porque para que se cure de la droga, se recupere de su pecado y cuántos vicios que tiene encima. Plan A, no, yo lo veo caso perdido, caso vegetativo, ya está perdido. Pero el solidario es que Jesús murió, ya lo salvó, tiene que abrir su mente y le da todo el poder para que se recupere, porque el Señor tiene el poder para hacerle recuperar la imagen. Sería imagen de Cristo, más que imagen de Dios. ¿Se entiende entonces la diferencia entre un plan A y el otro? Vamos entonces a seguir leyendo. De paso, reafirmamos el texto. Está en Romanos 5, 18 y 19. El plan B, el solidario. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por culpa de Adán, todos somos condenados. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, en bloque, los muchos son constituidos justos. Con una condición, crean, acéptenlo. Y hermanos, ahí tenemos tanto en la predicación, si ustedes son predicadores, cómo podemos decirle a la gente que ya la guerra está terminada. Permítanme contar una ilustración para que este texto se haga bonito, la segunda parte de 18 y 19, que por la justicia de uno vino la justificación a todos, la obediencia de uno vino la salvación para todos. Una historia real que cuenta un autor en algún devocional de un soldado japonés que fue encontrado en la década del 70, todavía en pie de guerra. El hombre se escondía en las cuevas y pasaban los aviones comerciales, estoy hablando de 1970 aproximadamente, y entonces él con todo su equipo, que ya ni balas tenía, pues estaba con actitud de guerra, creyendo que eran los enemigos. Cuando ubicaron que había cierto individuo, todo desaliñado, imagínense su ropa raída, descuidado su barba, pero los naturales de la isla de Guam, esto pasó en Guam, miraron a este soldado, pues llaman a las autoridades para entrar en contacto con él. Y que él descubriera que la guerra había terminado en 1945. El hombre seguía en pie de guerra todavía. Imagínense.
las cláusulas que tiene y disfrutar de la libertad. Ese es el mensaje de Pablo. Y es nuestro mensaje como pueblo adventista, que así lo enseñemos. Entonces, traigo esto porque los versículos 18 y 19, la salvación en bloque, es un concepto muy importante para darle gracias al Señor. No para que, como dijera Pablo en otras partes, abusáramos de esa libertad, que Jesús murió para que continuemos pecando. No, al contrario. Es para que demos gracias que si estamos en actitud o pie de guerra, ya se terminó. Y cumplamos las cláusulas del pacto, del armisticio. Bien, hermanos, vamos a retomar el libro y entramos en Romanos 5:12. De acuerdo con Romanos 5, el pecado y la muerte en la humanidad derivan originalmente de Adán y no de cada persona individual. Pablo recalca repetidamente que una acción singular, la de Adán, afecta a toda la raza. En el versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre. En el versículo 15, en la versión Dios habla hoy, por el delito de un solo hombre, muchos murieron. En Romanos 5, 18 y 19, la transgresión y desobediencia de un hombre condujeron a la condenación, mientras que la obediencia y la justicia de un hombre trajeron vida. En los versículos 12 al 14, Pablo ofrece evidencia de cuán abarcantes son los efectos del pecado que comenzó con una persona. Primeramente dice en el versículo 3, capítulo 3, 9-20, texto que es conocido también, toda persona peca. Si cada uno comenzase su propia línea de pecados, independientemente de Adán, alguien en algún momento podría ser capaz de no pecar. Pero como esto no ocurre, se desprende que no comenzamos a hacerlo independientemente. Es decir, nosotros no pecamos a partir de algún punto de nuestra historia. Por ejemplo, en el caso del bebé que nació, vamos a estudiarlo. El bebé que llora y finalmente cuando tiene 3, 4 años, ahí comete un pecado. Le hacemos un rastreo. No sirve eso. Porque ya trae una naturaleza deteriorada. En segundo lugar, había muerte aun cuando no había una revelación especial de los mandamientos como en Edén o en Sinaí. Por lo tanto, la muerte no viene como transgresión de un mandamiento revelado. Recuerden que, ¿cómo definimos pecado? Transgresión de la ley. Y la muerte es la consecuencia de cometer pecado. Fíjense entonces la progresión. Muerte, resultado de pecado. Pecado, transgresión de la ley. La ley aparece con Moisés. Entonces no tendría que haber transgresiones antes de Moisés, ni muerte tampoco. ¿No es así? Fijémonos en Romanos capítulo 5, versículo 13, y aún el 14. Pues antes de la ley de Moisés había pecado en el mundo. Entonces el pecado, hermanos, es más que transgresión de ley revelada. Recuerden que como ley revelada estamos hablando de Moisés. A él se le dio la ley, la revelación de la ley. Pero el pecado había antes de Moisés. Otra vez, el 13, pues antes de la ley de Moisés había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se acusa de pecado. ¿Qué significa ello? Que antes que viniera Moisés, no se podía considerar lo que el hombre cometía como una transgresión grave. Déjenme que se los ilustre con Gálatas. Voy a invitar a que abramos el texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Fíjense, ahí lo tienen en la pantalla también, 3:19. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Saben? Como adventistas no nos gusta mucho la palabra añadida, que la ley fue añadida. La ley de Moisés y particularmente la ley moral de los 10 mandamientos fue agregada. ¿Cuándo? La revelación de Moisés. Pero aquí la expresión
fue añadida a causa de la transgresión, está la clave. Hay una Biblia, que es una versión inglesa, New English Bible, que hace una traducción con cierto paráfrasis y arroja luz. La traducción inglesa dice: la ley vino para hacer del mal obrar un delito legal. El mal obrar, o déjenme que lo diga de un modo más argentino, la travesura que el hombre cometía durante siglos hasta que viniera Moisés. Ya no es travesura, es un delito legal policíaco que lo paga bien duro en la cárcel. Pero hasta ese momento, un pasatiempo, una distracción, un error, un desvío. Bueno, me pasó a mí como a cualquiera. Es como el hombre lo vio durante siglos. Pero el concepto de delito legal viene con Moisés, pero ya estaba revelado antes, y doy el ejemplo de José. Curiosamente, dos hermanos, Judá y José, contemporáneos, hermanos, tienen acceso a la misma tentación, y para uno fue una travesura, para el otro fue un delito legal. Para Judá, cuando vio a una ramera, que era su nuera, la palabra en hebreo es kedoshá, que significa prostituta, una prostituta sacerdotisa, cananea. Lo que hizo Judá fue mirarla. Él era descendiente de Abraham, de las leyes de Abraham, pero aquí que se pasó a la religión donde es fácil. ¿Saben, hermanos, para que me entiendan? Hay una secta que se llama los niños de Dios, o las 8 reinas, donde practican fornicación. Y aquí que a ti que estás oyendo, varón, te dicen, un amigo, ¿te gustaría conocer mi religión? ¿Qué es tu religión? ¿Qué es? Mira, le llaman secta, pero yo no comparto, es un grupo donde adoramos. Moisés Berg es el pastor allí, y hay momentos de culto. ¿Y qué es? Y bueno, hay unos cuartos allí que estamos con la hermana y oramos, y tenemos nuestro momento. Y el hombre comienza, y entonces se enciende la pasión masculina. ¿Y qué es? Es un culto. Si quieres te invito tú. Y tú eres adventista, y tú quieres ver, ¿qué es eso? Interesante, yo nunca había escuchado. Y te metes con la idea de que es religión. Eso es un culto. No es una orgía, no es. Es un culto religioso, es otro culto diferente. No, hermanos, eso le pasó a Judá. Él tenía sus leyes en la cabeza, pero fue a ver a esta sacerdotisa, kedoshá, una prostituta sagrada, disfrazada como tal. Entonces, cuando se acerca a ella y pues comienzan a hablar y de los servicios que ella ofrecía, está bien, pero si tú vienes a mí, me tienes que dejar una prenda. Y conocemos la historia, el báculo. Y finalmente, cuando al día siguiente Judá le trae la ofrenda, el cabrito, pregunta allí a los vecinos, ¿y dónde está la prostituta sagrada? Aquí no hay ninguna. Yo la vi. No, acá no hay. Acá no hay, ese tipo de mujeres no hay. Y entonces dije, bueno, agárratelo, yo ya cumplí mi parte. Y conocemos el resto, cuando ya Tamar estaba embarazada y que Judá le salen las leyes de Abraham, que la apedreen, que la quemen, pecadora. Y uno diría, pero Judá, ¿qué te pasó? ¿Por qué te fuiste al culto allí, como el culto moabita? ¿Recuerdan a los israelitas que se fueron a Moab para ver la religión que ellos practicaban, la orgía, el culto de ellos? Ese era Judá. Entonces, la fornicación era como una travesura, un pequeño desvío, ¿no? Le pasa a cualquiera. Para José no, hermanos. Para José fue tremendo. Conocemos la historia de la esposa de Potifar y la tentación que le hizo. Y él dice, ¿cómo yo pecaría contra Dios y contra tu esposo? Entonces, hermanos, ese concepto reitero, la traducción que da la nueva Biblia inglesa, New English Bible, es, la ley fue añadida, agregada en Moisés, después de Adán a Moisés, para hacer del mal obrar un delito legal. ¿Se entiende? ¿Se capta? Entonces, enhorabuena que fue agregada, porque la ley había sido dada en la mente. Eso lo cuenta Romanos capítulo 2, cuando Pablo dice que el día del juicio, cada hombre tendrá que dar cuenta de sí, de la obra escrita en su corazón, defendiéndoles o acusándoles sus razonamientos el día en que el Señor ha de juzgar.
porque ahí está la obra escrita, la obra de la ley escrita en el corazón. Entonces ya estaba acá en la mente, pero ahora lo hace legal, para que quede bien claro. ¿En qué consistía esa travesura? Que para Dios es un delito legal. Entonces, hermanos, volvemos otra vez a Romanos, capítulo 5, versículo 13, nuevamente. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, como la de Moisés, no se inculpa o no se acusa de pecado. Pero esa travesura, hermanos, la conciencia tiene que decir, esto está mal. ¿Qué es lo que pasaba con José? Versículo siguiente, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en aquellos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Entonces, con ese razonamiento Pablo nos dice que aunque no pecaron como Adán, la muerte reinó, lo que prueba entonces que, ¿qué cosa? Que había pecado. Y eso es lo que importa. El pecado siempre existió, a pesar de que no imitaron a Adán, aunque no lo hayan hecho como Adán. Reinó el pecado. Por lo tanto, hermanos, el pecado de Adán es, como decimos, solidario, afectó a toda la raza humana. Y la salvación de Cristo, de igual manera, afectó a toda la raza humana. De paso, hermanos, si ustedes tienen, o si nos provee el hermano el micrófono, si alguien quiere participar, reaccionar, levante la mano y así con el micrófono podemos participar. Seguimos leyendo entonces al autor que nos dice: estamos en la página 253. En segundo lugar, había muerte aun cuando no había una revelación especial de los mandamientos como en Edén o en Sinaí. En esos tiempos, si bien el pecado existía como una violación de la conciencia, carecía del carácter agravante de ser la transgresión de una norma escrita. Si fuera cierto que cada uno recibe solo las consecuencias de su propio pecado, la gente de aquellos tiempos, que no era tan culpable como Adán, no debiera haber sido castigada con la muerte como lo fue él. El hecho de que murieran muestra que su muerte fue una consecuencia del pecado, o desde el pecado de Adán. Pero entonces la interpretación de Romanos 5:12, que tiene que ver con el pecado original, que se traspasa el pecado a todas las personas. A ver cómo lo presenta Romanos 5:12. Miremos. Contiene un hueso duro de roer para los traductores e intérpretes. La palabra porque, en la nueva versión internacional, equivale al griego efho, literalmente traducido en lo cual. La Vulgata latina tradujo in quo omnes peccaverunt, que significa en quien todos pecaron. Esta traducción sienta la base para el concepto del pecado original, según el cual todo descendiente de Adán, habiendo pecado en Adán, es considerado personalmente responsable por el primer pecado. Eso consiste el pecado original. Leamos otra vez Romanos 5:12. Y el efjo, ustedes lo pueden mirar acá, lo señalo allá arriba, aquí. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, según la Vulgata latina, en el cual todos pecaron. O sea, pecó Adán, pero yo ahora peco en Adán. De modo entonces, cuando yo nazco, participo del pecado de Adán, entonces obtengo el pecado original. Soy tan pecador como Adán. Pero hermano, no pecador en el sentido de estado, sino en el sentido de culpa, de acción. Yo nací en la tierra y cometí el pecado, porque el texto dice, en el cual yo pequé. Entonces, cada persona que nace cometiendo pecado en Adán, porque Adán pecó, en el cual yo también pequé. Y se me atribuye el pecado que cometió Adán, el comer la fruta, se me lo atribuye a mí también. Entonces, yo heredé un pecado original, como acción. Nosotros como adventistas no enseñamos eso. Decimos que el pecado original, si usamos una expresión que no deberíamos usar para que no se asocie con la acción, por lo cual entonces tiene que bautizarse el bebé, el niño, para que se le borre ese pecado que él cometió cuando le echó mano al árbol prohibido. Uno dice, pero si el bebé no lo metió, lo cometió Adán. Esa es la lógica, nos dice. Y entonces se nos contesta, pero el texto bíblico dice, miren en latín, claro, en latín mal traducido. De allí el autor que dice, el efjo, que ustedes tienen allí señalado, en latín traducen mal diciendo en el cual.
Todos pecaron. En Adán, el bebé pecó también, por lo tanto, él cometió el meterle la mano al árbol prohibido. Entonces, al bautizarse, se le quita ese pecado que él cometió. Y al decir que se le quita el pecado, hermanos, ahí viene otro asunto. Cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué es lo que se nos quita? Ya estamos grandes, nos bautizamos con conciencia, vamos al bautisterio, nos sumergimos y se nos dicen, tus pecados son perdonados. ¿Qué es lo que se nos quita? ¿Saben? Se nos quita el pecado cometido, pero no el estado. Se nos quita un pecado cometido. Y entonces cometimos tantas fechorías en nuestra juventud, nos bautizamos, y esas fechorías en particular son perdonadas. Lo mismo pasa con el bebé. El bebé se bautiza, o lo bautizan, y su pecado, que es haberle echado mano al árbol prohibido junto con Adán, como que los dos cometieron al mismo tiempo, se le perdona. Pero en nuestro caso, hermanos, es que reconocemos el estado pecaminoso. En la Iglesia Católica no. Al haberse bautizado ya se salvó en su estado, ya también se salvó. Entonces, ¿cómo se mantiene salvo? Mediante los sacramentos. Participando de la confesión de sus faltas. Ya no se habla de estado pecaminoso, se habla de acciones pecaminosas. Entonces, a ver, hijo, ¿qué hiciste hoy? Mire, padre, yo enumero los pecados. Hoy le robé una gallina y dije una mala palabrota por allá. Ok, vamos al confesionario. Entonces le recita los 2 pecados puntuales que cometió y se le da la absolución. Ego te absolvo. Ahora vete a tomar la misa y recibes a Cristo. Y entonces toma la hostia y entró Cristo adentro. Ok, ya está salvo. Ese es el concepto católico. Se capta entonces. Esto de estado pecaminoso no se maneja allí. En nuestro caso, efectivamente se nos quitan los pecados puntuales o se nos absuelven en los libros del cielo, pero el estado sigue siendo tendencia pecaminosa y eso hay que luchar todos los días hasta generar la nueva naturaleza, que es lo que el apóstol Pablo dice, que el hombre viejo tiene que morir y el hombre nuevo surge. Es el gran conflicto entre las dos naturalezas. Entonces, la diferencia entre el concepto católico y el nuestro, hermanos, tiene que ver con el tema de acciones o estado. Y como adventistas, el tema del estado le damos mucha importancia, el estado pecaminoso. De ahí que decimos, nacemos pecadores por causa del estado, no por actos que un bebé comete o no comete. Es indistinto la acción. Ya nació con un estado, eso significa tendencias, propensiones, inclinaciones, malos pensamientos. Todo eso se relaciona con estado. Entonces, volvemos otra vez a la traducción que da acá el autor, el comentario del pecado original. Sin embargo, página 254, en quien no es la idea expresada por el griego efjo, que ustedes lo tienen así señalado, sino enjo, una frase paulina muy común, que ahí sí es en el cual. Va a ver un ejemplo que el autor nos da en el mismo libro de Romanos, capítulo 16:2, para mirar al azar. Romanos 16:2. Vamos a buscar y leer. Romanos 16:2. Acá lo tengo señalado. Aparece al costado derecho. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en lo que necesite de vosotros. O en cualquier cosa es lo que se traduce acá. Entonces, ahí sí que participe en aquello. Recuerden al niño cuando comete pecado, según la teoría católica. El niño participa en Adán. Aquí, en el caso de esta mujer, que la ayudéis en lo que ella necesite, en aquella cosa, participen con ella. Pero la expresión de Romanos 5:12 va por otro lado. A ver, miramos acá, seguimos leyendo el libro.
Nada en el contexto requiere una teoría de transmisión de culpa. La frase efjo significa sobre la base de lo cual y puede traducirse legítimamente como a causa de lo cual o a causa de quién. Esto armonizaría con el contexto que dice que el pecado y la muerte entraron en el mundo por un hombre, a causa de lo cual todo el mundo peca. A ver, hermano, vamos a leer otra vez dónde varía la traducción, según el griego y según la Vulgata latina, especialmente con el concepto de pecado original. Versículo 12. Y les voy a invitar a ustedes a ver si alguien se anima a dar mejor traducción. Por lo tanto, hasta ahí vamos bien. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y lo que viene ahora es lo que yo les invito a que ustedes traduzcan o retraduzcan. En base a lo cual todo el mundo peca. Efjo es eso. No que en el cual Adán pecamos, sino nosotros pecamos porque la muerte pasa a los hombres, porque el pecado entró por Adán y en consecuencia pecamos. El autor aquí va a decir de efecto o consecuencia y causa. Leamos. Dice, el uso que hace la nueva versión internacional de porque o por cuanto pone nuestra Reina Valera es engañoso. Uno espera que luego de la palabra porque se mencione la causa, mientras que lo que sigue a efjo en Romanos 5:12 es el efecto o consecuencia. Porque todos pecaron, entonces no debería entenderse como la razón de que la muerte pasa a la humanidad. A ver, hermanos, ¿por qué la muerte viene a los hombres? ¿Por cuanto todos pecaron? ¿Por qué la muerte ralea a todos los hombres? Como guadaña, los corta a todos. ¿Por qué? No hay micrófono, ¿no? Sí. Ahí viene el micrófono. Si alguien quiere dar una opinión también. A ver si logramos discernir la diferencia entre la postura católica en el cual en Adán todos pecan, o esta postura que estamos mirando acá, que es mirar el efecto, la consecuencia. Entonces, la respuesta que escuchamos ahora es, ¿por qué la muerte pasa a todos los hombres? Sí, la muerte pasa a todos los hombres porque desde el mismo momento en que nosotros nacemos, ya nacemos en estado pecaminoso. Ahora, ese estado pecaminoso nos lleva a cometer durante el transcurso de nuestras vidas acciones pecaminosas. Nos lleva a transgredir la ley de Entonces, en ese caso, interpreto a mi hermano que él dice, y correctamente, nacemos, y disculpe la expresión, nacemos como árbol podrido, en consecuencia produce frutos podridos. El fruto, o todos pecaron, por cuanto todos pecaron, en la traducción que tenemos acá, hermanos, no es que la muerte pasó porque pecamos. La muerte viene, ralea, porque como árbol podrido producimos pecados, porque este árbol y los pecados ya vienen de la naturaleza degenerada desde Adán. Entonces, mi punto ahora es, ¿cómo lo retraduciríamos? Mi hermano da una buena explicación. Ahora voy a invitar a que retraduzcamos el texto. Ese por cuanto, que ustedes lo tienen en los subrayos acá, ponemos en español, miren la pantalla, ese por cuanto hay que retraducir, para que no aparezca como la causa, dice, la muerte pasó a todos los hombres por el hecho de que todos pecan, eso es lo que quiere decir por cuanto. Y no es por el hecho, no es que la causa es que todos pecan, por lo cual la muerte viene, es al revés. Entonces, el planteo que les quiero hacer es cómo traduciríamos de nuevo, que muestre que la muerte es la causa y el hecho de que pecan es la consecuencia. ¿Se animan a traducir? A ver. El efjo está hablando de consecuencia, de efecto, no de causa. A ver, el micrófono entonces, vamos a pasarlo acá al hermano. Traten de retraducir, ustedes me van a dar explicaciones, son buenas, pero lo que importa ahora, lo que busco ahora es como que ese por cuanto le demos otro significado, otro matiz. Usen las palabras que quieran, pero que llegue al punto. Así la muerte pasó a todos los hombres, todos pecaron. Ese por cuanto, ¿cómo lo traduciríamos? Va a contar una historia, ¿verdad? Se cuenta una historia de un alacrán. El alacrán, por su naturaleza, es
alza la cola Y pica. y pica, ¿no? Esa es su naturaleza. Y estaba el sapito por allá al otro lado del lago y quería el alacrán que lo pasaran del otro lado. Sapito, amigo, quiero que me pases de aquel lado. Pero ¿cómo tú me vas a pedir a mí que yo te pase que yo te pase de aquel lado si tú eres alacrán? Me vas a picar y nos vamos a hundir los dos. No, que tú eres mi amigo, mira, te prometo que no va a pasar nada. Contento, ok, lo convenció. ¿Y qué cosa fue lo que pasó? Se echó en sus lomos y a medio río, ¿qué cosa fue lo que pasó? El alacrán por su naturaleza baja la cola y lo pica. Te dije que tú me ibas a hacer eso, pero sapito, perdóname, yo no lo quería hacer. Y es verdad, él no lo quería hacer, pero la naturaleza que estaba en él hace automáticamente. Entonces nosotros los seres humanos, por cuanto el pecado entró por un hombre y todos fuimos a ser partícipes, aún así nosotros también, solamente por la gracia de Cristo Jesús, agarrados en las manos de Él, es que nosotros no vamos a decir como Pablo. Ahora dice él, miserable de mí, la cosa que no quiero hacer, esa hago. Y ahora, y las cosas las cosas buenas que quiere hacer, yo no las hago. ¿Quién me librará este cuerpo de muerte? Pero solamente cuando uno reconoce, ¿verdad?, que así por un hombre entró el pecado, también por un hombre entró la resurrección de la vida. Entonces tenemos que comprender ese asunto, ¿verdad? Porque por naturaleza prácticamente hasta que Cristo venga vamos a ver esa naturaleza, está de nosotros, ¿verdad? Pedirle perdón al Señor día con día para que esa naturaleza de nosotros se opaque y venga la naturaleza de Cristo que es Amén, para vida. amén. Muy bien. Y hermano, entonces, buscamos una traducción. ¿Alguien se anima? El versículo 12. El por cuanto cámbielo de modo que no aparezca como causa, sino como efecto. A ver. Hermanos, me parece que la forma en cómo pone el autor alcanza. Fíjense, cuando dice la frase efjo significa sobre la base de lo cual. De paso, efjo es epi, y epi es sobre. Jo, lo cual, sobre lo cual. Entonces, luego agrega acá, y puede traducirse legítimamente a causa de lo cual. Fíjense cómo lo podemos leer. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, a causa de lo cual todos pecan. Como la muerte pasa a todos los hombres, a causa de ello, que entró el virus con pecado y muerte, como consecuencia de ello, a causa de ello, todo el mundo peca. Y no que porque pecamos viene la muerte. Se capta eso, hermano. Es importante porque así vamos en contra de la teoría del pecado original católico, pero a la vez traducimos como se tiene que traducir. Y ese por cuanto ahí asocia que el pecado de uno es el que provoca la muerte, que la muerte pasa porque pecamos. No, la muerte viene porque entró el virus. Así que recordemos eso, ¿eh? Pastor, y si uno no peca, te tienes que morir. Pues yo no cometí pecado. Hermano, nace un bebé. De hecho, ni nació. Nos pasó en una iglesia, qué cosa curiosa, ¿eh? Y confirma acá lo que dice el texto bíblico. Los hermanos fuimos invitados a presenciar las palabras alusivas, el memorial en favor de la familia que sufría por el fallecimiento de un bebé que se ahorcó solo con el cordón umbilical. Y que 2 días antes de nacer ya estaba muerto en el vientre. Aunque le habían hecho ecografías los días previos, pues daba todo bien. Y algo pasó por lo cual la mujer pues no sintió nada en esos 2 días previos, ya estaba muerto el bebé. Que mi esposa al presenciar, al escuchar también, ella dice, pero la ecografía, en fin, preguntas que se hace cualquier mujer, cualquier persona, ¿no? Lo cierto es que cuando da a luz ya estaba muerto. ¿Qué pecado cometió? No, hermanos, la muerte viene, no porque haya cometido pecado.
La muerte viene porque Adán fue el que erró, cometió pecado con un paquete, muerte, y la muerte pasa a todos los hombres, a causa de lo cual pecamos, por el causa del virus. No porque cometimos pecado viene la muerte. Micrófono. Hay 2 manos ahí y micrófono. Ahí. ¿Podemos pasarle el micrófono a la hermana? Entonces traduciríamos el texto 12, que diría así, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque nacimos con la tendencia a la muerte ya. Sí, nacemos con tendencia a la muerte. Así es. Nacemos para morir, hermano, no hay forma de evitarlo. Excepto Cristo, que no cometió pecado, y su naturaleza es distinta de la nuestra. Y si Jesús nació para morir sin cometer pecado es otro tema, más bien de cristología, pero es para una buena discusión. Sí, yo pienso que esto lo tenemos más claro en Génesis, porque cuando la serpiente se le aparece a Eva y que les dice, así que Dios les ha dicho que si coméis del fruto de este árbol, moriréis. Ahí está muy claro. Ahí estaba lo que es el pecado. Si tú comes de este fruto vas a morir. Por cuanto nuestro padre Adán comió, nos heredó la muerte. Y si nosotros morimos es porque heredamos ese pecado que él cometió. Heredamos el estado, más que el pecado. Recuerden que pecado entendemos como acción, la Iglesia Católica menciona eso, heredamos el estado. La desgracia de la naturaleza pecaminosa de Adán, y consecuencia, morimos aunque no hayamos cometido pecado. Por eso que el texto acá es bueno, otra vez, repasarlo, revisarlo, y recuérdense la traducción que acá el autor sugiere, así la muerte pasó a todos los hombres, a causa de lo cual todos pecan. La muerte es la que como un virus lleva y me empuja a pecar porque ya vengo mal. Muy bien, hermanos, va quedando claro, creo, ¿no? Repasamos un poquito y tomamos un recreo. Dice el autor acá, antes bien, que todos han pecado muestra la validez del resto del versículo. El pecado y la muerte pasaron a todo el mundo, comenzando con Adán. La comprensión del versículo se ve confirmada por su analogía con el siguiente punto de presentación de Pablo. En los versículos 13 y 14, él arguye que debido a que la gente de todos los tiempos han muerto, debemos aceptar que la muerte deriva de Adán y no de pecados personales. La muerte viene, es un paquete que viene, aparte de los pecados personales. Lógicamente, con los pecados personales, con más razón, la muerte viene más pronto. Cuando uno está vicioso, comete vicios, su cuerpo se deteriora, viene más pronto la muerte. Este pasaje muestra que si el pecado dependiese solo del ejercicio individual del libre albedrío, no habría razón por la que algún héroe piadoso no podría haber evitado el pecado por completo. La falta de algún ejemplo tal en la historia humana es una prueba del hecho de que no podemos evitar el pecado. Yo agregaría, no podemos evitar la muerte. El poder penetrante del pecado que mora dentro de nosotros, el mal que mora en mí, se traduce fatalmente en pensamientos, palabras, acciones pecaminosos en algún momento de la vida de todo ser humano. La extensión del poder del pecado solo es igualado por el poder salvador del Evangelio. Mucho antes que Pablo escribiera sobre el pecado que mora en mí, Dios había declarado que el corazón del hombre es malo o engañoso desde su juventud, apuntando a una inclinación ética innata hacia la iniquidad. El libro de Job reflexiona abundantemente sobre la sombría condición del hombre quien, comenzando desde su humilde nacimiento en esta tierra, es irremediablemente impuro a los ojos de Dios. Describiendo la condición pecaminosa del hombre, Job exclamó, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Y Dios le afirma a Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Hermanos, vamos a tomar unos minutos de descanso y retornamos, son las 10. Muy bien. Bien, hermanos, vamos a avanzar 1 hora y media hasta las 12.
y estudiaremos de nuestro manual de texto el concepto del monismo, el dualismo especialmente. Voy a invitarles a que me acompañen a mirar de este manual la página 248. Una lectura rápida vamos a hacer y entonces analizamos textos bíblicos. Abajo donde dice monismo bíblico, opuesto al dualismo está el monismo bíblico, la posición según la cual todas las expresiones de la vida interior dependen de la totalidad de la naturaleza humana, la integridad, incluyendo el sistema orgánico. Los componentes de un ser humano funcionan como una unidad. No hay un alma o espíritu separable que sea capaz de existencia consciente aparte del cuerpo. De este modo, las palabras alma o espíritu describen manifestaciones intelectuales, afectivas, volitivas de un individuo. En el siguiente párrafo, en las últimas 2 líneas, yo les sugiero que lo subrayen. Para usar la frase ahora clásica, el hebreo, el judío, concebía al hombre como un cuerpo animado y no como un alma encarnada. Noten la diferencia. 2:49. Otra vez, el hebreo concebía que el cuerpo era animado. El cuerpo tenía vida. De hecho, así es como narra Génesis capítulo 2, que al cuerpo Dios le sopla aliento de vida y se convierte en un cuerpo animado. No al revés, que hay un alma con un cobertor que le rodea que se llama cuerpo o alma encarnada. Siguiente párrafo. En todos los casos en que las palabras alma y espíritu aparecen en la Biblia, pueden entenderse dentro del contexto como refiriéndose a funciones de la psiquis individual o actividad de toda la persona. Esto es cierto tanto en el Antiguo Testamento como las palabras nefesh o ruach, como en el Nuevo Testamento, sobre los términos correspondientes a psique y neuma, que se traducen como alma y espíritu. En ningún caso se lee, y es lo que vamos a examinar ahora, las palabras en el griego y en castellano. En ningún caso leemos que exista una entidad inmortal dentro del hombre, un alma o espíritu humano que sea capaz de funcionar independientemente del cuerpo material. Vamos entonces a analizar, hermanos, los textos, el que se encuentra primeramente en Génesis. Capítulo 2. También miramos aquí de esta versión que tenemos hebreo-griega. Entonces, déjenme que lo acomode acá. Creo que ahí vamos a poder mirar. Ok. Tenemos Génesis 2:7. En español leemos: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces la última expresión, ser viviente, que tenemos ahí en español, equivale en hebreo a le nefesh hayá, es lo que ustedes pueden ver acá, y luego en griego, eis psigen zosan. Ahí lo tenemos marcado. Entonces, esas palabras son las que queremos estudiar. Si observamos ahí el texto en español, nos dice que el hombre se constituye de 2 elementos básicos, que es el polvo, aquí en hebreo es afar, ahí lo tienen subrayado. En griego es hun, ahí lo tenemos subrayado, hun, eso es polvo. Es el polvo de la tierra y Dios sopla en su nariz aliento de vida. Y entonces buscamos las palabras en hebreo, es nishmat, está en estado constructo, en estado simple se dice neshama, neshama. Entonces, nishmat es la misma palabra, solo que está aquí, como quien dice, está declinada, un estado constructo. Nishmat y luego hayim, hayim significa vida. Vida en hebreo es en plural. Entonces, la palabra nishma es la que nos interesa, o neshama. Y en griego tenemos noen, de ahí viene neuma
noeo, que es respirar, aire. Entonces es aliento, noen, y zoes, que tiene a continuación, es vida. Entonces para ir buscando los equivalentes, ¿no? Tanto en hebreo como en español. Y finalmente entonces, ya dijimos, acá dice, Vayehi ha Adam, y fue el hombre, Adam, este es Adam, acá, en, sería le, acá, entonces Nefesh, lo que viene a continuación, Nefesh, luego Hayá, lo que tenemos ahí. Entonces, fue el hombre en ser viviente, es la traducción literal. Y lo tenemos ya acá, en español aquí abajo. Y fue el hombre, un ser viviente sería en ser viviente, o convertido a ser viviente. Entonces, dijimos dos elementos, el afar y la neshama. O sea, el polvo y el aliento. Esas dos cosas forman un nefesh, que en griego se dice psique y en español alma. Solo que aquí, al poner ser viviente, la Reina Valera 60 pone ser viviente, mientras que la 1909 pone alma viviente, ¿no? Los dos son sinónimos, solo que la palabra ser no es la traducción literal de psique o de nefesh, pero expresa la idea que nosotros vamos a mirar que psique o nefesh tiene varios significados. Significa garganta, cuánta cosa, que ahora vamos a mirar. Cuánta cosa, y también significa alma. Pero esa es la palabra clave de la cual después los griegos hicieron un estudio, o sus escritos especiales, de que esa alma es descarnada. En un momento más yo voy a leer literatura, algo de los griegos, pero invito a que leamos acá otra vez este manual.